El sol de Guadalajara filtraba sus rayos a través de los vitrales del templo, tiñendo las bancas de rojos y dorados. Era domingo, y como cada semana, la iglesia de San Cristóbal estaba llena. Familias enteras, ancianos de mirada cansada, niños revoloteando entre las columnas. Todos esperaban la homilía del padre Samuel Rivas, conocido por su voz profunda y su elocuencia cortante. Subió al púlpito con paso firme, aunque en su interior un torbellino de pensamientos lo sacudía. Desde hacía meses, algo se había quebrado en él. Las noches eran largas y los rezos parecían rebotar contra un cielo de piedra. Sus sermones, antes apasionados, se habían vuelto mecánicos, fríos. Pero esa mañana, algo en él ardía. Respiró hondo y alzó la mirada. El silencio en la iglesia era absoluto. Ni los niños se movían. «Hoy quiero hablarles de Jesús», dijo con voz grave, pero no como lo han escuchado antes. Un murmullo leve se alzó entre las bancas. «Jesús», continuó, «no es lo que ustedes creen, no es un ser divino, es una construcción, un símbolo que inventamos para soportar el dolor de la vida». Hubo un jadeo ahogado en las primeras filas. Doña Lupita, una mujer mayor que asistía desde hacía 40 años, dejó caer su rosario. «Blasfemia», susurró alguien, pero nadie se atrevió a interrumpir abiertamente. Samuel no retrocedió. Al contrario, se aferró al borde del púlpito como si buscara anclar su convicción. Jesús fue un hombre, quizá ni eso, un mito creado por mentes desesperadas. Nos aferramos a él porque tememos la verdad, que estamos solos. El silencio ahora era espeso. Algunos bajaban la cabeza, otros lo miraban con incredulidad. Un niño preguntó en voz alta, «Mamá, ¿el padre está enojado con Dios?» Samuel bajó un tono. «Ya no puedo predicar una mentira. Prefiero ser honesto y ser juzgado que seguir usando palabras vacías para consolar ilusiones». Terminó su homilía abruptamente. No hubo bendición. Bajó del púlpito, cruzó la nave entre miradas atónitas y salió por la puerta lateral, dejando un eco de desconcierto que flotaba entre los vitrales. Si esta historia te atrapó desde el principio, suscríbete al canal para no perderte relatos que conmueven el alma. Afuera el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Samuel caminó rápido por la calle empedrada, sintiendo el peso de su sotana como una cadena. Pasó junto a vendedores de tamales que lo saludaron con cortesía, sin saber lo que acababa de ocurrir. Al llegar a su casa parroquial, cerró la puerta de golpe. Dentro, el silencio era tan profundo como el del templo minutos antes. Se dejó caer en el sillón de cuero gastado y se cubrió el rostro con las manos. Las palabras dichas le retumbaban en la cabeza, pero no se arrepentía. Sentía libertad. «Lo dije, al fin lo dije», murmuró para sí. «Ahora que venga lo que tenga que venir». Mientras tanto, en la iglesia, doña Lupita recogía su rosario del suelo. Sus manos temblaban. Miró el altar vacío y susurró con voz firme, «Señor, ten misericordia de tu siervo. No lo abandones». Un trueno lejano retumbó, como si el cielo respondiera a esa plegaria silenciosa. Samuel, en su refugio solitario, no sabía aún que sus palabras habían desatado algo más que escándalo. Habían tocado una fibra profunda, una que no se quedaría en silencio por mucho tiempo. La lluvia comenzó a caer en la madrugada, golpeando el tejado de lámina como si el cielo también necesitara desahogarse. Samuel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras las palabras que pronunció en la iglesia se repetían como una letanía oscura. En medio de esa tormenta interior, su mente viajó al pasado, a los callejones polvorientos de su infancia. Había crecido en una casa modesta en Tlaquepaque, con paredes de adobe y un patio lleno de gallinas. Su madre, doña Jacinta, era costurera, su padre, un hombre ausente que bebía más de lo que hablaba. A falta de abrazos paternos, encontró refugio en los sermones del padre Ignacio, un cura anciano de voz suave y ojos profundos, que siempre encontraba tiempo para sentarse con los niños bajo el mezquite del atrio. «Samuelito»,
Dios habla fuerte en el silencio, le decía mientras le ofrecía una paleta de tamarindo. Si aprendes a escucharlo ahí, nunca te perderás. Fue en ese atrio donde por primera vez sintió algo parecido a lo sagrado. No era el altar, ni las imágenes, ni los cánticos. Era la paz, esa calma rara que se apoderaba de él al cerrar los ojos y dejarse mecer por el viento. Con los años, Samuel se volvió monaguillo. Aprendió a preparar el vino, a tocar las campanas, a memorizar salmos. Era obediente, sí, pero también curioso. A menudo hacía preguntas que incomodaban a los otros sacerdotes. ¿Por qué Dios permite que mi mamá llore todas las noches? ¿Por qué hay niños que no tienen que comer si Él es tan bueno? El único que nunca lo calló fue el padre Ignacio. Dios no es una máquina de dulces, hijo. No está para complacernos, está para sostenernos cuando todo se rompe. Samuel lo admiraba profundamente. Cuando Ignacio enfermó, lo cuidó cada tarde, llevándole sopa caliente y leyéndole versículos. El día que murió, Samuel sintió por primera vez que Dios también podía quitar lo que uno más amaba. Con el tiempo, ese dolor se transformó en una promesa. Entró al seminario a los 17 años. Fue disciplinado, brillante, pero también cada vez más exigente consigo mismo. Su fe se volvió estructura. Reglas, control. Y sin notarlo, su oración dejó de ser un diálogo para convertirse en un monólogo seco. Esa madrugada, acostado en la oscuridad de su habitación, recordó una frase de Ignacio, dicha en voz baja durante una noche de fiebre. Cuidado, muchacho. El orgullo se disfraza de certeza, y uno termina predicando sus propias heridas. Samuel apretó los párpados. Se sentía desarmado. Su supuesta revelación en el púlpito no le había traído paz, sino un vacío aún más grande. Se levantó y fue hasta su escritorio. Abrió una vieja caja de madera donde guardaba recuerdos. Entre cartas amarillentas y fotos desgastadas, encontró una estampita de San Francisco de Asís con la letra del padre Ignacio al reverso. Dios no necesita que lo entiendas, solo que lo ames. El nudo en su garganta se deshizo lentamente. Se sentó, observando la estampita bajo la luz tenue del velador. No sabía si aún creía, no sabía si lo que había dicho era verdad o una herida gritando, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. Las lágrimas bajaban silenciosas, como si limpiaran los escombros de una fe derrumbada. Afuera, la lluvia seguía cayendo, constante, paciente, como si el cielo supiera que algunas raíces solo pueden crecer después del lodo. El reloj marcaba las 2:20 de la madrugada cuando Samuel fue despertado por un golpe seco en la puerta. Al principio pensó que lo había soñado. La casa entera estaba en silencio, y la lluvia que había caído horas antes ya se había retirado, dejando un aire frío y denso que se colaba por las rendijas. Otro golpe, esta vez más fuerte. 3 toques exactos, espaciados. Se sentó en la cama con el corazón palpitando con fuerza. No era común que alguien lo buscara a esa hora. Se puso los pantalones con torpeza y bajó las escaleras en silencio, los escalones de madera crujiendo bajo sus pies. Al llegar a la puerta, se detuvo. Una sensación extraña lo invadió, como si algo antiguo y profundo estuviera al otro lado. Apoyó la mano en la madera, dudó y finalmente giró la llave. La puerta se abrió con un leve chirrido. Lo que vio lo hizo retroceder un paso. Frente a él, en medio de la calle empedrada, estaba una figura humana, envuelta en llamas. No era el fuego de destrucción que devora, sino uno dorado, casi líquido, que se movía como si bailara con el viento, y sin embargo, no consumía. El rostro de la figura era sereno, masculino, con ojos oscuros que parecían mirar más allá del tiempo. Samuel se quedó paralizado. No podía hablar, no podía moverse. La figura dio un paso hacia él. El calor no era insoportable. Al contrario, era cálido, envolvente, como el abrazo de una madre. Entonces, la voz. «Aún te amo», dijo. No fue un grito, no fue un susurro.
Fue como si las palabras resonaran dentro del pecho de Samuel. Sus rodillas fallaron. Cayó al suelo, temblando, sintiendo cómo todo su cuerpo era invadido por una mezcla de terror, vergüenza y asombro. No entendía. No podía comprender cómo, después de lo que había dicho, después de haber negado todo, esa presencia estuviera ahí, diciéndole eso. ¿Quién eres?, logró murmurar con los labios secos. La figura no respondió, solo extendió una mano. Samuel la vio, rodeada de fuego, pero no quemaba. Era una invitación silenciosa, una presencia que no exigía nada, solo ofrecía. Un viento suave sopló entre los árboles, y con él el fuego comenzó a desvanecerse poco a poco. Primero las manos, luego los hombros, luego el rostro. En cuestión de segundos la figura desapareció en el aire, dejando apenas un leve olor a incienso y madera vieja. Samuel se quedó ahí, arrodillado, con el rostro entre las manos. No sabía si había visto un fantasma, un sueño, una aparición, pero sí sabía una cosa. No había sido producto de su imaginación, lo había sentido. Había estado ahí. Se levantó con dificultad, cerró la puerta y se recostó en el sofá del recibidor, incapaz de subir las escaleras. Su cuerpo estaba helado, pero en su interior algo ardía. Algo que no había sentido en años, algo que no podía definir, pero que lo estaba empezando a quebrar desde adentro. ¿Por qué?, susurró al aire, sin esperar respuesta. ¿Por qué vendrías? Después de todo. Afuera, el silencio volvió a apoderarse de la calle. No quedaban rastros de fuego, ni marcas, ni señales, solo la certeza de haber visto lo imposible. Y en esa certeza, Samuel sintió por primera vez en mucho tiempo miedo. No el miedo de perder su reputación o su posición, sino el miedo de haber estado equivocado todo este tiempo. Samuel se despertó en el sofá con el primer rayo de sol colándose entre las cortinas. Su cuerpo dolía y por un momento pensó que todo había sido una pesadilla. Pero el temblor persistente en sus manos le recordó que lo que había visto la noche anterior no era un invento. Aún así, se aferró a la duda como a un salvavidas. Fue un delirio, murmuró mientras se servía una taza de café cargado. Un desliz emocional, el insomnio, el estrés, quizás fiebre. Pasó la mañana en silencio, sin contestar llamadas, sin abrir las ventanas. La sotana colgaba detrás de la puerta como un uniforme abandonado. Encendió la televisión, buscó cualquier canal que lo distrajera, pero ni el ruido era suficiente para acallar la imagen del fuego envolviendo aquella figura. Por la tarde, decidió salir. Caminó por el barrio con la mirada baja, evitando a los vecinos. Algunos lo saludaban con cautela, otros con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Las noticias sobre su sermón ya se habían esparcido como pólvora. Al pasar frente al pequeño puesto de flores de doña Lupita, intentó desviar la vista, pero fue inútil. Ella lo vio y lo llamó con una voz dulce, aunque firme. «Padre Samuel, ¿tiene un minuto?» Él dudó, pero su educación lo empujó a detenerse. Se acercó lentamente. «Hola, doña Lupita. ¿Cómo está?» «Más bien le preguntaría eso yo a usted, padre», dijo mientras envolvía un ramo de girasoles. Lo noté pálido. ¿Durmió algo?» «Lo justo», respondió evitando su mirada. «¿Y esa homilía?», preguntó con tono sereno. Nunca lo había escuchado hablar así. Samuel frunció el ceño, cansado de dar explicaciones. Dije lo que sentía. La gente necesita dejar de vivir de ilusiones. ¿Y usted necesita qué?, replicó ella con suavidad. El comentario lo descolocó. No respondió. Ella se acercó un poco más, con las manos llenas de polen. «No lo juzgo, padre. Todos tenemos momentos de oscuridad. Pero cuando uno niega la luz con tanto enojo, a veces es porque aún le duele que se haya apagado». «¿Cree que lo inventé?», espetó él. «¿Cree que estoy loco?» «No, padre», respondió sin vacilar. «Creo que está huyendo, pero no de la fe, sino de usted mismo». La frase cayó como piedra. Samuel dio un paso atrás, ofendido. «Con permiso, doña Lupita». «Claro», respondió.
Aquí estaré si algún día decide dejar de correr. Siguió caminando con la mandíbula apretada y el corazón latiendo desordenado. Al llegar a su casa, se encerró como si el mundo entero lo acechara. Cerró cortinas, apagó luces, se sentó en el suelo de la cocina. El silencio ahora era insoportable. Se levantó de golpe, fue al baño, abrió el grifo de agua fría y se lavó la cara. Al levantar la mirada se encontró con sus propios ojos en el espejo, pero algo en esa mirada no era suyo. Había miedo, había vergüenza. Y por debajo una grieta. Yo no necesito apariciones para vivir, no necesito fuego ni milagros, solo la verdad, se dijo con fuerza. Pero la verdad, esa que tanto decía defender, ahora se le escurría entre los dedos. Se recostó en su cama sin desvestirse. Afuera, la ciudad se encendía con el sonido de las motocicletas, los gritos de vendedores ambulantes, el murmullo de las radios. Él se sentía fuera de todo, como un extraño en su propia vida. Esa noche no hubo fuego, no hubo voces, solo un insomnio largo y una culpa que comenzaba a susurrar desde las sombras. El domingo siguiente, la iglesia permaneció cerrada. Samuel no celebró misa ni escribió homilías. Pasó el día observando desde la ventana cómo los feligreses se reunían en la plaza, algunos confundidos, otros indignados. Escuchó rumores, fragmentos de conversaciones que llegaban con el viento. Su nombre ya no era pronunciado con respeto, sino con duda, con temor. A media tarde, impulsado por una inquietud que no sabía nombrar, tomó su chaqueta y salió sin rumbo fijo. Sus pasos lo guiaron instintivamente hacia un rincón que no visitaba hacía años, el cementerio de los frailes, detrás de la antigua capilla de San Bartolomé. El lugar estaba cubierto de hojas secas y maleza alta. El aire olía a tierra mojada y flores marchitas. Avanzó con lentitud, hasta detenerse frente a una lápida sencilla, de piedra volcánica, cubierta de musgo. El nombre estaba grabado con letras desgastadas. Padre Ignacio Herrera, 1942-2009. Samuel se agachó y pasó los dedos sobre el nombre como si buscara confirmar que aún estaba ahí. No lloró, solo sintió un hueco abrirse en el pecho, como un túnel que iba hacia adentro. Si pudieras verme ahora, susurró. Si escucharas lo que dije. Se sentó junto a la tumba, apoyando la espalda contra el mármol frío. Cerró los ojos y por un instante el viento trajo consigo una voz que no era suya. No era un sonido real, era un recuerdo, tan vívido que dolía. El fuego que viste no te quemó, Samuel, pero sí puede purificarte, le había dicho Ignacio una noche de tormenta, años atrás, cuando era apenas un seminarista. Aquel día, Samuel había llegado al confesionario con los ojos desbordados y el alma rota. Había sido después de descubrir que su padre, ausente por años, había muerto solo en una clínica pública, sin despedidas, sin perdón. ¿Cómo puedo creer en un Dios que permite esto?, le gritó al viejo cura entre lágrimas. Ignacio no lo juzgó, solo lo abrazó, porque ese mismo Dios está en tu llanto, muchacho. No vino a evitar el dolor, vino a sufrirlo contigo. El recuerdo lo sacudió. Era esa ternura, esa sabiduría que tanto había admirado y que con el tiempo había olvidado. Se preguntó cuándo fue que empezó a pensar que ya no necesitaba escuchar, que tenía todas las respuestas. ¿Y si me equivoqué, viejo?, dijo en voz baja. ¿Y si todo esto que digo es solo mi orgullo disfrazado? La brisa agitó las hojas secas, y en ese murmullo creyó escuchar de nuevo su voz. El orgullo siempre se disfraza, Samuel. Se viste de lógica, de autoridad, de certeza. Pero cuando callas, lo reconoces. El silencio volvió a caer. Un silencio distinto, más ligero. Samuel se puso de pie y permaneció unos minutos mirando la lápida. No tenía soluciones. No tenía certezas nuevas. Pero sentía que algo se había movido dentro de él, como una grieta por donde podría entrar, tal vez, algo de luz. De regreso a casa, el cielo comenzaba a nublarse. Caminó despacio,
con las manos en los bolsillos, sin prisa. Por primera vez en días, no le molestaba el murmullo de la gente, ni las miradas inquisitivas. Sabía que aún no tenía respuestas, pero quizá si por fin había hecho la pregunta correcta. Al llegar a la puerta, miró al cielo. El aire olía a lluvia. Cerró los ojos por un instante y dejó que el viento le rozara el rostro, como un gesto de reconciliación con algo más grande que él. Tal vez con Dios, tal vez consigo mismo. Esa semana, Samuel decidió salir más seguido, aunque aún evitaba pasar por la iglesia. Caminaba por las calles de la colonia como un extraño, con la mirada baja y el corazón encogido. No usaba sotana. Llevaba una chamarra vieja, jeans y una gorra que apenas disimulaba su rostro. Le pesaba la vergüenza, pero algo dentro de él pedía movimiento, contacto con lo real. Una tarde, mientras cruzaba la avenida Javier Mina, lo detuvo un semáforo largo. Al otro lado de la calle, un niño descalzo, con ropa sucia y el cabello enmarañado, se acercaba a los coches ofreciendo chicles. Tendría unos 12 años. Su voz apenas se escuchaba entre los motores. «Lleve un Trident, jefe, nomás 5 pesitos». Nadie lo miraba. Algunos subían el vidrio. Otros fingían hablar por teléfono. El niño insistía, con una sonrisa rota y la esperanza en los ojos. Samuel lo observó en silencio, sin saber por qué no podía apartar la vista. Cuando el semáforo cambió, cruzó la calle y se encontró de frente con él. El niño lo miró con desconfianza primero, luego bajó la vista. «¿Quieres algo?», preguntó Samuel, sin saber bien qué decir. «No, nomás estoy vendiendo, señor. ¿Cómo te llamas?» Luisito», respondió con cautela. «Pero no estoy robando, ¿eh? Nomás vendo. Trabajo. No hago cosas malas». Samuel notó que tenía los dedos sucios, las uñas negras de mugre y en los ojos un brillo que no era de infancia, sino de resistencia. «No dije que estuvieras haciendo algo malo», dijo Samuel. «¿Ya comiste?». El niño dudó. Luego negó con la cabeza. «A veces en la noche, si junto, me alcanza pa' unos tacos». Samuel sacó su cartera. No tenía efectivo, solo una tarjeta. Miró alrededor buscando un lugar abierto. A unos metros había una panadería. «Ven, te invito a algo». Luisito lo siguió con timidez. En la panadería, Samuel le compró un bolillo con crema y un chocolate caliente. El niño lo devoró como si hiciera días que no probaba nada. Samuel lo miraba en silencio, una punzada de algo que no sabía si era culpa, ternura o rabia creciendo en su pecho. «¿Dónde vives?». «A veces en la casa abandonada de allá por la vía», señaló vagamente hacia el oriente, «o donde me agarre la noche». «¿Y tus papás?». Luisito bajó la mirada. Masticó lentamente antes de responder. «Mi mamá se fue al norte. Mi jefe está preso. Yo me quedé, pero estoy bien, la neta». Samuel no respondió. Quería decir algo, ofrecerle ayuda, un techo, algo, pero se sintió impotente. ¿Quién era él para prometer nada ahora? Después de comer, el niño se levantó agradecido. «Gracias por el pan, señor. Nadie me regala nada. Usted es buena onda». Samuel lo miró conmovido. «Cuídate, Luisito». «¿Y usted qué hace? Antes era sacerdote. ¿Y ahora?». Samuel no supo qué contestar. El niño asintió como si entendiera. «No importa, jefe. A veces uno nomás necesita un bolillo y no tantas respuestas». Luisito se alejó trotando, levantando polvo con sus pies descalzos. Esa noche Samuel soñó con él, pero no era un niño pobre. Era la misma figura en llamas, pero con el rostro de Luisito, tendiéndole la mano y repitiendo con la misma voz que había escuchado días atrás. «Aún te amo». Se despertó empapado en sudor, con el corazón agitado. Sentía que algo se le partía por dentro, como si cada encuentro estuviera rompiendo una capa de su coraza, y por primera vez temió que su lógica no pudiera resistir tanto fuego. El siguiente domingo, Samuel decidió volver al templo. No avisó a nadie. Caminó temprano, con pasos inciertos, como quien regresa a una casa que ya no le pertenece. Llevaba la sotana, aunque por dentro algo en él se resistía.
El rostro del niño, el recuerdo de Ignacio, las llamas, el fuego, todo se mezclaba en un torbellino sin descanso. Al llegar, encontró las puertas abiertas. Algunos feligreses ya estaban dentro, rezando en silencio. Al entrar notó cómo las cabezas se giraban. Algunos lo saludaron con un leve movimiento, otros desviaron la mirada. La tensión flotaba en el aire como incienso denso. Subió al altar con paso lento. Tomó el micrófono y lo encendió. Un murmullo leve cruzó la nave. Miró al frente. Aún no sabía qué iba a decir. Solo sabía que debía estar ahí. «Queridos hermanos», comenzó, pero su voz le salió débil, temblorosa. Tosió, aclaró la garganta. «Esta mañana quiero hablarles de lo que significa estar perdido». Silencio. Todos lo escuchaban, algunos con los brazos cruzados, otros con el ceño fruncido. «Porque yo...» hizo una pausa larga. «Yo me he perdido». Una mujer al fondo se persignó. Otro hombre entrecerró los ojos, desconfiado. «He dudado, he cuestionado, he dicho cosas duras, cosas que sé que hirieron a muchos, y a mí mismo». Tragó saliva. El sudor comenzaba a recorrerle la espalda. Algo dentro de su pecho latía con fuerza, pero no era fe. Era angustia. «No vengo hoy a justificarme, ni a retractarme. Solo quería decirles que no tengo todas las respuestas». Una señora se levantó y salió en silencio. Un murmullo creció entre los bancos. Samuel sintió como su garganta se cerraba. El aire le faltaba. Se sostuvo del atril. Su visión se nubló por un instante. ¿Y si Jesús fue un hombre, o un símbolo, o algo más? No sé, continuó con dificultad. Pero lo que vi, lo que sentí, me ha dejado roto. Su voz se quebró. Un murmullo más fuerte se extendió. Algunos lo miraban con compasión, otros con decepción. «Tal vez no soy digno de estar aquí. Tal vez...». Su cuerpo tambaleó. Una joven gritó: «Padre, se está poniendo pálido». No alcanzó a decir más. Samuel se desplomó frente al altar. Todo se volvió confuso. Voces alarmadas, pasos corriendo, una feligresa buscó agua, otro sacó su celular para pedir ayuda. Cuando abrió los ojos, minutos después, estaba acostado sobre el piso frío, con el rostro empapado. A su alrededor, varios lo miraban preocupados. Doña Lupita le sostenía la cabeza con ternura. «Padre, ¿me escucha?» «Sí», susurró. «Ya viene la ambulancia, tranquilo, está bien». «No, no estoy bien», dijo él con la voz rota. «No sé quién soy, no sé qué hacer». Lupita le acarició el cabello, como una madre que calma a su hijo enfermo. «Entonces empiece por no fingir. Dios no busca sacerdotes perfectos, solo corazones sinceros». Una lágrima corrió por la mejilla de Samuel. Ya no tenía fuerzas para resistirse. «Vi algo, Lupita. Algo que no entiendo». «No necesita entenderlo», respondió ella en voz baja. «Solo necesita dejar que le hable». Él cerró los ojos. Por un instante, el murmullo de la gente se desvaneció, y en ese silencio interior supo que había tocado fondo. No era el final, pero sí el lugar donde, por primera vez, podría empezar algo verdadero. Los días posteriores al desmayo de Samuel estuvieron llenos de silencio. La iglesia permanecía abierta, pero él no se atrevía a acercarse. Se encerró en la casa parroquial como un ermitaño, evitando las llamadas del obispado, las visitas de feligreses, incluso el sonido del campanario. El mundo exterior le parecía un juicio constante. Una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes pesadas, alguien llamó a la puerta. Tocaron 2 veces con calma, sin insistencia. No era un llamado urgente. Era una presencia paciente. Samuel dudó. Luego abrió. Era doña Lupita con su rebozo púrpura y una charola de plástico en las manos. Olía a guisado recién hecho. «Le traje un poco de calabacitas con queso», dijo con voz serena. No sabía si había comido algo hoy.
Él la miró sin saber qué decir. Se hizo a un lado, permitiéndole pasar. En la cocina ella colocó la charola sobre la mesa y comenzó a servir sin esperar permiso. El aroma llenó el ambiente, despertando algo en Samuel que iba más allá del hambre. Era la memoria del cuidado, del hogar, del calor humano que no exige nada. «Gracias», dijo al fin, sentándose frente a ella. Comió en silencio unos minutos. Lupita lo observaba con ojos sabios, sin prisa por hablar. Cuando terminó, ella le pasó una servilleta y rompió el silencio con dulzura. «Yo también lo vi una vez». Samuel la miró desconcertado. «¿A quién?» «A él, a Jesús». Hubo un silencio pesado. Samuel frunció el ceño. «¿Está diciendo que tuvo una aparición?» «No como usted. No hubo fuego ni palabras. Solo sentí su abrazo. Sus manos temblaron un poco al hablar. Fue cuando mi hijo se estaba muriendo en el hospital. Tenía 11 años. Le dio una fiebre que no se iba con nada. Los doctores dijeron que no podían hacer más. Se quedó callada un momento. Sus ojos se humedecieron. Yo estaba sola en la sala de espera. Nadie más vino, ni familia, ni amigos. Estaba tan cansada que me quedé dormida en la banca de metal. Y ahí lo sentí. Como si alguien me cubriera con una manta. No había nadie, padre, pero no sentí miedo. Sentí que no estaba sola. Samuel tragó saliva. La imagen de la mujer dormida en un hospital le apretó el pecho. «¿Y su hijo?» «Murió esa noche», respondió con voz firme. «Pero yo ya no estaba vacía. No sé explicarlo. No lo vi, no lo toqué, pero sé que estuvo ahí». Él bajó la cabeza. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios, de resistencias que se deshacían poco a poco. ¿Y cómo sigue creyendo después de eso? Porque entendí que él no viene a evitar el dolor, sino a acompañarlo. No me prometió un milagro. Me prometió que no me dejaría sola. Y cumplió. Samuel cerró los ojos. Sus palabras eran como bálsamo y fuego a la vez. «Yo lo vi arder frente a mi casa, Lupita». Me dijo, «Aún te amo». Y no sé si fue real o si estoy perdiendo la razón. «Tal vez ambas cosas», dijo con una sonrisa leve. «A veces uno necesita perder la razón para encontrar el alma». La frase lo sacudió. Lupita se levantó, tomó la charola vacía y se dirigió a la puerta. «Si algún día quiere hablar o solo comer en compañía, ya sabe dónde vivo». Samuel asintió en silencio. Cuando la puerta se cerró, el olor a calabaza aún flotaba en el aire, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió completamente solo. A la mañana siguiente, Samuel se levantó antes del amanecer. No hubo apariciones ni sueños reveladores, solo una inquietud callada que le impulsaba a moverse. Se puso la misma chamarra vieja, guardó unos billetes en el bolsillo y salió sin rumbo fijo, dejando atrás el muro invisible que lo había aislado tantos días. Caminó por calles aún dormidas, donde solo los panaderos y barrenderos comenzaban su jornada. El aire olía a tierra mojada y los primeros rayos del sol acariciaban los tejados con timidez. No tardó en llegar a la zona de la vía del tren, donde los sin techo armaban refugios con cartones y lonas rotas. Allí lo vio de nuevo. Luisito, encogido junto a una fogata improvisada, rodeado de otros 2 niños. Tenía el rostro sucio, pero una sonrisa viva mientras contaba algo a sus amigos, usando una bolsa como títere. Samuel se acercó despacio. Uno de los niños se levantó como para huir, pero Luisito lo detuvo. «No, espérense. Él es buena onda». Samuel levantó una mano en señal de paz. «¿Cómo estás, Luisito?» «Bien, jefe». «Hoy me tocó buena esquina para vender. ¿Ya comiste?» «Nah, pero me aguanto. ¿Trae pan otra vez?» Samuel rió con suavidad y sacó el dinero. «Hoy pensé en algo mejor. ¿Vamos por unos tacos?» Los ojos del niño brillaron. Los otros también se acercaron con timidez. «¿Y ellos también?» «Claro, todos». Caminaron juntos hasta un pequeño puesto en la esquina, donde una señora con trenzas servía tacos de canasta. Samuel pidió para todos, mientras los niños devoraban el primer bocado como si fuera el mejor manjar del mundo.
¿Usted es cura o qué?, preguntó uno de ellos con la boca llena. Samuel dudó. Sí, bueno, algo así. Estoy aprendiendo otra vez. ¿Se puede desaprender eso?, preguntó Luisito. Sí, cuando uno se olvida por qué empezó. El niño asintió como si entendiera más de lo que aparentaba. Después de comer, Samuel los acompañó de vuelta. Pasaron junto a una señora anciana que arrastraba un carrito con botellas. Samuel se acercó y le ayudó a levantar una que se había caído. Ella le agradeció con una sonrisa sin dientes. Dios lo bendiga, hijo. Algo en esas palabras lo estremeció. ¿Y si eso también era oración?, pensó. Durante toda la mañana se dedicó a escuchar historias. Un joven que dormía en una camioneta abandonada le habló de su madre enferma. Una mujer con los ojos rojos le mostró una foto de su hijo desaparecido. Un hombre alcohólico le pidió que lo mirara a los ojos para recordar que todavía soy alguien. Samuel no predicó, no citó versículos, solo estuvo. Escuchó, llevó pan, agua, cobijas, abrazó, se ensució las manos, y en cada encuentro, en cada gesto pequeño, comenzó a notar algo extraño, un calor, no físico sino interior, como si en cada rostro roto una chispa brillara. No era fuego como el de la aparición, pero era real, vivo. Al atardecer caminó solo por una calle empedrada. El cielo ardía en tonos naranjas y morados. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento en el rostro. No escuchó voces, no vio figuras, pero por primera vez sintió que caminaba acompañado, y sin saberlo con certeza, pensó que quizá, solo quizá, ese era el lugar donde todo empezaba de nuevo. Los días siguientes, la presencia de Samuel en las calles se volvió constante. Ya no caminaba como un exiliado, sino como alguien que buscaba reencontrarse con su gente, con su fe, con la raíz misma de aquello que alguna vez lo había movido. Las personas comenzaron a notarlo. En el tianguis, en la banqueta frente a la tortillería, en la esquina donde los viejitos jugaban dominó. Samuel escuchaba más de lo que hablaba. Ayudaba a cargar bolsas, recogía basura, abrazaba a quien lo necesitaba. Algunos se le acercaban con recelo, pero otros lo miraban con nuevos ojos. Una mañana, mientras compartía café con Luisito y otros niños en la plaza, una mujer joven se le acercó. «Usted es el padre que dijo que Jesús no existía». Samuel levantó la mirada, sin escudo. «Sí, yo lo dije». «Pues mi abuela se enojó tanto que dejó de venir a misa», dijo ella. «Pero cuando la vio ayudando a los indigentes la semana pasada, lloró. Dijo que había visto al verdadero Cristo en la calle». Samuel no supo qué contestar, solo asintió, con humildad. Ese tipo de encuentros comenzaron a repetirse. Personas que antes lo evitaban, ahora se le acercaban para compartirle sus dolores. Una madre que había perdido a su bebé, un mecánico que vivía con culpa por haber abandonado a su hermano enfermo, una señora que tenía 20 años sin comulgar por sentirse indigna. Samuel no juzgaba, no corregía, solo los miraba a los ojos y decía con voz suave, «Él aún te ama». Esa frase tan sencilla se fue convirtiendo en semilla. Poco a poco comenzaron a pedirle oración. No en la iglesia, sino en las casas, en las bancas del parque, en los pasillos del mercado, y ahí, en lo cotidiano, lo sagrado volvió a tomar forma. Una tarde, mientras ayudaban a organizar una colecta para comprar medicamentos a una vecina, Luisito le preguntó, «¿Y ya no va a dar misa, padre?». Samuel se quedó en silencio, miró al niño, tan pequeño y tan despierto. «No lo sé». «Tal vez sí, tal vez de otra forma. Es que usted ya está dando misa, ¿no? Solo que sin techo». La frase lo golpeó con fuerza. En su simplicidad había una verdad que resonaba en su interior. Tal vez nunca dejó de ser sacerdote. Tal vez solo necesitaba aprender a hacerlo de otro modo. Esa misma noche soñó con el interior de la iglesia. No estaba vacía, estaba llena de gente. Gente sucia, herida, con ropa rota, con lágrimas y sonrisas. Todos cantaban, y en el altar no había una imagen, solo una luz, como fuego dorado que no quemaba.
Al despertar, su pecho ardía con una mezcla de paz y nostalgia. Al día siguiente, pasó frente a la parroquia de San Cristóbal. La puerta estaba entreabierta. Entró sin avisar. Caminó por el pasillo central hasta llegar al altar. Se arrodilló, no para pedir explicaciones, no para exigir señales, solo para agradecer. Doña Lupita apareció detrás de él, en silencio. «La iglesia lo extraña, padre». «Yo también la extrañaba», susurró, «pero tenía que volver por otro camino». «Y volvió con muchos», respondió ella. «A veces el fuego no destruye, solo revela». Esa noche se sentó en la banca frente al templo. La gente pasaba y lo saludaba con respeto, ya no como autoridad, sino como hermano. Y entre los saludos y las miradas comenzó a entender que la voz del pueblo también era voz de Dios. Solo hacía falta aprender a escucharla. La transformación de Samuel no pasó desapercibida en todas partes. Aunque su comunidad lo recibía con creciente respeto y cariño, las voces del poder eclesiástico comenzaron a inquietarse. Algunos miembros del consejo parroquial enviaron cartas al obispado. Hablaban de doctrina diluida, de actitudes no autorizadas, de un sacerdote que actúa fuera de los límites establecidos. Una mañana recibió una notificación formal. Un sobre blanco, sellado con el escudo de la diócesis. El mensaje era claro: suspensión temporal de sus funciones mientras se evaluaba su adhesión a la fe católica y la ortodoxia doctrinal. Leyó la carta sentado en el patio trasero de la parroquia, con las manos temblando y el corazón hundido. No estaba sorprendido. En el fondo, lo esperaba. Pero la herida no fue menor. Luisito lo encontró minutos después, sentado en la banca de piedra con la mirada perdida. «¿Todo bien, padre?» Samuel dudó antes de responder. Le mostró el sobre. «Me suspendieron». «¿Suspendido?» «Como en la escuela». «Algo así». «¿Pero por qué? Si usted ayuda a la gente». «¿Eso está mal?» Samuel suspiró. «A veces, cuando haces las cosas de otro modo, incomodas». «¿Y qué va a hacer?» «No lo sé, Luis». «No lo sé». Esa noche el peso del rechazo volvió a apretarle el pecho. La duda que creía superada regresó con fuerza. ¿Y si todo esto fue una ilusión? ¿Y si me dejé llevar por emociones, por heridas no sanadas? Se encerró en su cuarto, apagó todas las luces y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. El silencio era punzante. Volvió a sentir ese vacío antiguo, esa sensación de estar solo en el universo, como cuando era niño y rezaba sin respuesta. «¿Dónde estás ahora?», murmuró con voz quebrada. «¿Dónde está ese fuego?» Pasaron horas. No hubo apariciones, no hubo voces, solo una oscuridad densa y un frío interno que parecía crecer. Pero en medio de ese abismo, una imagen cruzó su mente, no una visión milagrosa. Solo el recuerdo de una mano sucia extendida, de un niño sonriendo con un bolillo entre las manos, de una anciana diciendo «Dios lo bendiga». Y entonces comprendió. Tal vez la ausencia también era parte del camino. Tal vez no necesitaba confirmaciones sobrenaturales, sino aprender a creer incluso en el silencio. Al día siguiente, se levantó temprano, se puso ropa sencilla y volvió a las calles. No como sacerdote, no como líder, sino como uno más. Doña Lupita lo encontró barriendo la banqueta frente al templo. «¿Qué hace, padre? ¿No que lo suspendieron?» «Me suspendieron de funciones, no de amar». Ella sonrió, conteniendo las lágrimas. «Entonces aún está en servicio». Durante esa semana Samuel no predicó, pero acompañó. No bendijo, pero abrazó. No ofició misa, pero compartió el pan. Y cada gesto se volvió oración. Cada paso, una forma de resistencia amorosa. La comunidad lo notó. No solo los pobres, también los comerciantes, los jóvenes, los adultos que habían perdido la fe. Se sentían parte de algo distinto, algo más humano, más vivo. Y aunque el juicio institucional aún pendía sobre él, algo en su interior ya no temía.
porque entendía, al fin, que su valor no estaba en el cargo, sino en su entrega. La prueba no era para demostrar fe, era para descubrir si su fe podía sobrevivir incluso sin certezas. Y ahí, en medio de la confusión, Samuel comenzó a encontrar una verdad más profunda, no una verdad de libros o dogmas, sino la que se revela en la fragilidad compartida, en el fuego que, sin verse, sigue ardiendo. Fue Luisito quien tuvo la idea. Una tarde, mientras compartían pan y refresco en una banca de la plaza, miró a Samuel con los ojos llenos de una luz inquieta. ¿Y si hacemos misa aquí, en la calle, con todos, sin sotana ni nada? Samuel lo miró en silencio. La idea le pareció por un segundo ridícula, pero después necesaria. ¿Tú crees que vendrían? Claro, ya vienen a por pan. ¿Por qué no por palabras? Esa misma semana comenzaron a juntar cosas: una mesa vieja de madera, una vela gruesa prestada por una vecina, un par de bancas donadas por un señor del tianguis. No tenían micrófonos, ni estandartes, ni cálices dorados, pero tenían lo esencial: hambre de algo verdadero. El domingo, justo al caer la tarde, instalaron el altar improvisado bajo un árbol de jacaranda. Los pétalos lilas caían sobre el suelo como bendiciones sin liturgia. Samuel se colocó detrás de la mesa, sin sotana, con una camisa blanca y el rostro sereno. La gente comenzó a llegar. Primero pocos: Luisito, doña Lupita, algunos niños, un par de ancianos. Luego más: curiosos, vecinos, vendedores. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero todos sentían que algo estaba ocurriendo. Samuel alzó la vista. No había vitrales, ni órgano, ni coro. Solo el cielo abierto, la tierra bajo los pies, y decenas de rostros esperando. «Buenas tardes», comenzó con voz firme. «No hay misa oficial aquí, no hay rito completo, pero hay pan y hay palabra. Si alguien quiere compartir algo, este espacio también es suyo». Se hizo un silencio. Luego una mujer levantó la mano. «Hace años que no piso una iglesia. Me sentía sucia, indigna, pero hoy solo quiero que alguien me escuche». Samuel asintió. Ella se acercó, habló con voz temblorosa de sus errores, su dolor, su deseo de volver a empezar. Al terminar, Samuel la abrazó. No dijo más. Después otro hombre pidió leer un salmo. Un joven tocó una canción con una guitarra prestada. Una niña compartió un dibujo donde había dibujado un Jesús con una fogata en el pecho. Lo que nació como una reunión improvisada se convirtió en algo más profundo. No era solo una celebración, era un refugio, un espacio donde la fe no se imponía, sino se ofrecía. Cada domingo más personas llegaban. Algunos traían comida para compartir, otros se animaban a hablar. No había jerarquías. Todos eran parte. Todos daban y recibían. Samuel no se proclamaba líder, solo escuchaba, guiaba cuando era necesario y recordaba, con palabras simples, que él aún ama, a pesar de todo, incluso ahora. Los rumores no tardaron en llegar al obispado. Algunos lo consideraron una afrenta, otros una revolución silenciosa. Pero el pueblo, ese que tantas veces no tiene voz, defendía aquel altar con fuerza, no con gritos, sino con presencia. Una tarde, al terminar la reunión, Luisito se acercó con una sonrisa orgullosa. «Le dije que funcionaría». Samuel lo revolvió el cabello. «Tienes más fe que muchos adultos, Luis». «No es fe, es que usted ya no parece tan triste como antes». Samuel miró al cielo, entre los últimos rayos del día. «Es que ahora entiendo algo, Luisito. El altar no está en el mármol, está en la calle, en el pan compartido, en los que se atreven a amar, aunque les duela». Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, él comprendía que aquel fuego que lo había visitado no pedía templos, pedía vida, pedía entrega. Pedía que no se olvidara de arder por los demás. Aquella noche, después de haber compartido el pan y la palabra bajo las jacarandas, Samuel decidió caminar solo. No había prisa.
La ciudad se adormecía entre murmullos de tráfico lejano y perros ladrando a lo lejos. El aire era tibio, pero con un fondo fresco, como si anunciara algo. Caminó por calles que conocía desde niño, pero que ahora le parecían distintas, más vivas, más presentes. Se detuvo frente a una vieja capilla abandonada, cubierta de grafitis y maleza. Fue ahí, en medio del descuido, donde sintió algo, una vibración sutil, un calor en el pecho. «Aquí estoy», susurró sin saber por qué. «Si aún me escuchas, aún estoy». Entonces lo vio. No fue un destello, ni una visión repentina. Fue una presencia que se reveló poco a poco, como si emergiera de la misma noche. Una figura rodeada de fuego dorado, caminando hacia él desde el final de la calle. No había sombras, ni humo, solo luz. Una luz que no quemaba, pero que exigía, que no amenazaba, pero confrontaba. Samuel se quedó inmóvil, el corazón latiéndole tan fuerte que creyó que podría romperle el pecho. «Otra vez tú», murmuró con un hilo de voz. La figura se detuvo frente a él. Tenía el rostro sereno, los ojos encendidos con una ternura que dolía. «Fuiste tú quien me inventó a tu imagen», dijo con voz clara, envolvente. «Pero ahora te estoy haciendo a la mía». Samuel sintió que todo su cuerpo se estremecía. Las rodillas le fallaron y cayó al suelo. Lágrimas gruesas le bajaban por el rostro sin pedir permiso. «No soy digno», balbuceó. «He dudado, he herido, he negado tu nombre. Y aún así estoy aquí», respondió la figura. «No vine por tu perfección, vine por tu entrega, por tu deseo de volver, aunque sea roto». El fuego que rodeaba al visitante creció por un instante, como si respirara. Luego bajó, envolviéndolos a ambos en una calidez que parecía abrazar incluso el alma. «¿Esto es real?», preguntó Samuel, con voz de niño. «Tan real como tu hambre, como tu miedo, como tu amor». La figura extendió una mano. Samuel no la tocó. No fue necesario. Bastó con mirarla para sentir una fuerza dentro de sí, una llama que no venía de fuera, sino que había estado ahí, apagada, esperando. «¿Y ahora qué hago?», preguntó. «Sigue ardiendo, no para brillar tú, sino para dar calor». Samuel cerró los ojos. Una paz profunda lo invadió. Cuando volvió a abrirlos, la figura ya no estaba. No quedaba rastro del fuego. Solo él, de rodillas, bajo el cielo estrellado, respirando como si hubiera nacido de nuevo. Se quedó ahí un largo rato, dejando que esa presencia lo habitara sin necesidad de verla. No hacía falta más, porque lo comprendía al fin. La redención no era un premio, era un camino, y él, por fin, lo estaba recorriendo. Se levantó con lentitud. Ya no era el sacerdote que lo sabía todo, ni el hombre que había gritado su desilusión. Era un alma encendida, dispuesta a amar aunque doliera, a servir aunque lo rechazaran, a caminar aunque no supiera a dónde. Y en cada paso que dio de regreso a casa, el fuego seguía con él, invisible, íntimo, inquebrantable. La noticia de la transformación de Samuel había llegado finalmente al obispado. Tras semanas de seguimiento, observación y cartas, los superiores decidieron que merecía una segunda oportunidad. No como un sacerdote intocable, sino como un hombre cambiado. Fue una restitución medida, cauta, pero suficiente para abrirle nuevamente las puertas de la iglesia de San Cristóbal. Al llegar, Samuel no llevaba sotana, solo una camisa blanca y pantalones sencillos. La puerta estaba abierta y un pequeño grupo de feligreses lo esperaba. Algunos con curiosidad, otros con reservas, pero todos con la certeza de que algo distinto había ocurrido. «Padre Samuel», dijo el sacristán extendiendo la mano, «bienvenido de nuevo». Él asintió con una sonrisa leve. Sus ojos buscaban a los rostros conocidos. Luisito, doña Lupita, algunos ancianos y jóvenes que habían seguido su altar callejero. Sus miradas eran cálidas, llenas de esperanza. «Gracias», susurró. «Gracias por esperarme».
Al caminar por los pasillos, tocando levemente las bancas de madera, sentía que cada paso era una reconciliación, no con la jerarquía ni con las reglas estrictas, sino con él mismo, con su propia humanidad. Todo lo que había vivido fuera de los muros sagrados le había enseñado que la fe no estaba en el púlpito, sino en cada acción de amor compartido. ¿Y el altar de la calle?, preguntó doña Lupita con voz suave. No lo voy a abandonar, respondió Samuel. Allí es donde empecé a entender lo que significa guiar de verdad. Luisito sonrió con orgullo. Sabía que no lo dejaría. Nunca, replicó Samuel, mientras se arrodillaba para ajustar la manta que cubría unos libros donados por vecinos. Es un lugar de aprendizaje para todos, no solo para mí. Los feligreses comenzaron a acercarse, algunos con curiosidad, otros con historias que querían compartir. Una mujer mayor le entregó una caja con velas, explicando que las había traído de la casa de su madre. Un joven le pidió consejo para acompañar a su hermano enfermo. Una niña le mostró un dibujo del fuego que él había visto, con palabras en la parte inferior: «Aún te amo». Cada gesto, cada conversación, lo llenaba de una sensación que no había experimentado en años. No era poder ni autoridad, era cercanía. Era la certeza de que su misión había cambiado y que ahora estaba dispuesta a vivirla con humildad. Al caer la tarde, Samuel decidió volver al altar de la calle. Caminó despacio, dejando que el aire nocturno le acariciara el rostro. Luisito lo siguió entusiasmado. Cuando llegaron, la plaza estaba casi vacía, pero él no necesitaba público. Lo que importaba era la conexión, la presencia compartida, el calor de quienes, como él, buscaban algo más allá de las palabras. «Gracias por acompañarme», dijo Samuel mirando al niño, «por recordarme que enseñar también es aprender». «Gracias a usted», respondió Luisito, «por no rendirse». Esa noche, mientras regresaban a casa, Samuel comprendió que su regreso no era un retorno al pasado, sino un paso hacia adelante. La iglesia lo había recibido, sí, pero su verdadera parroquia era la calle, los vecinos, los niños, los ancianos y cada alma que había tocado con su nuevo entendimiento. Al abrir la puerta de su casa parroquial, se permitió finalmente un suspiro largo, profundo, lleno de alivio. Había recorrido un camino difícil, lleno de dudas, de temores, de enfrentamientos consigo mismo. Y ahora entendía que la fe, la verdadera fe, no se mide por el estricto cumplimiento de normas, sino por la capacidad de amar y sostener a otros. Sonrió, consciente de que todo estaba comenzando de nuevo. Y mientras la noche avanzaba, escuchó en la distancia las voces de su comunidad, pequeñas pero persistentes, como recordándole que la verdadera redención no se encuentra en la perfección, sino en la entrega sincera al prójimo. Samuel se despertó con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de su habitación. El aire olía a tierra mojada, y un viento suave entraba por la ventana, arrastrando consigo los sonidos de la ciudad despertando. Se sentó en la cama, respirando hondo, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo estaba más relajado que en semanas. Tomó un cuaderno viejo con la tapa gastada y páginas amarillentas. Se sentó frente a la mesa y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran sin orden ni censura. Era una carta para su comunidad, un testimonio de todo lo vivido, de los errores cometidos y de las lecciones aprendidas. «Queridos hermanos y hermanas», escribió, «sé que mis palabras de hace semanas hirieron, confundieron y alejaron. Hoy vengo no a excusarme, sino a compartir lo que he aprendido, que la fe no se mide por certezas ni por perfección, sino por la capacidad de amar y de acompañar. Aun cuando caemos, aun cuando dudamos, aún te amo, Jesús, y por eso puedo amar también a ustedes». Cerró los ojos por un instante, dejando que el recuerdo del fuego dorado lo atravesara nuevamente. No era miedo, no era dolor, era una sensación cálida, profunda, que lo reconectaba con todo lo que había perdido y recuperado. Se levantó, tomó su abrigo
y salió a la calle. La comunidad ya comenzaba a moverse, cada uno con sus rutinas, pero con la mirada atenta a su alrededor. Samuel caminó despacio, saludando a quienes se encontraba. Algunos lo miraban con respeto, otros con gratitud. Todos sentían que algo había cambiado, y no solo en él. Al llegar al altar de la calle, Luisito lo esperaba, como siempre, con una sonrisa que iluminaba su rostro. A su lado, doña Lupita sostenía una pequeña canasta con pan recién horneado. Samuel los abrazó a ambos, sintiendo la calidez de su presencia. «Padre», dijo Luisito, «¿ya terminó su carta?» «Sí», respondió Samuel. «Y quiero que todos la lean, que sepan lo que pasó en mi corazón». El viento agitó los pétalos de jacaranda que cubrían el suelo. Samuel respiró hondo y continuó. «Hoy puedo decirlo sin temor. Cometí errores, renegué, dudé. Pero aquí estoy, con ustedes, aprendiendo a amar de nuevo. Y quiero que todos recuerden que el fuego no quema cuando viene del amor verdadero. Nos purifica, nos enseña, nos reconecta con lo esencial». Doña Lupita asintió con lágrimas en los ojos, mientras Luisito sostenía su mano, reconfortante y firme. «Gracias, padre», susurró ella. «Gracias por mostrarnos que incluso los que caen pueden levantarse y brillar para otros». Samuel miró a cada persona reunida alrededor. No eran muchos, pero sí suficientes para recordarle que la comunidad es fuerza, que el amor compartido es real y tangible. «Si esta historia tocó su corazón», dijo Samuel, levantando la voz con suavidad pero firmeza, «los invito a suscribirse al canal para seguir compartiendo relatos que encienden el alma. Y no olviden hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje de reflexión y esperanza». El sol bajaba lentamente, tiñendo todo de tonos dorados. Samuel cerró los ojos por un instante, sintiendo que todo lo que había sufrido, aprendido y compartido, había conducido a este momento. Un instante de paz, de reconciliación consigo mismo y con los demás. Un instante donde finalmente comprendió que amar, incluso después de los errores, es la forma más pura de redención. Respiró hondo, sonrió y caminó hacia la plaza, listo para seguir compartiendo su fe, su fuego y su corazón con todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar.